Buenos días. Acabo de compartir con ustedes el himno en los negocios de mi rey, de el himnario de himnos de gloria y triunfo. Y se los compartí porque hoy me gustaría conversar sobre precisamente eso, los negocios de nuestro rey. Nosotros tenemos un solo rey, sabemos que es el Rey de Gloria, Jesucristo. Tenemos un solo Dios, Jehová de los ejércitos, Dios trío y uno. Entonces, nosotros vamos a conversar hoy sobre los negocios de nuestro rey. Voy a empezar leyendo en Lucas 2, 41, alrededor del versículo 41 al 50 o 51. Precisamente es un versículo o es un fragmento de la Biblia que leemos bastante para Navidad, para el Día del Niño, para el Día del Estudiante y esas fechas más relacionadas con la obediencia infantil o con los niños. Pero es un fragmento de la Biblia que tiene mucha relación con los que no somos tan niños ya, estamos más grandes. Es precisamente, es justo cuando el niño Jesús se le extravía a sus padres cuando iban de regreso a casa y al devolverse ellos a buscarlo lo encuentran en el templo. Vamos a ver, vamos a leer desde el versículo 46 en adelante. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, refiriéndose a sus padres. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Jesús les expresó que él tenía que estar en los negocios de su padre, a pesar de que su ministerio como tal aún no había iniciado. Ya él estaba concentrado en lo que eran los negocios de su padre, los negocios de nuestro padre. Pero bien, Jesús era un niño. Nosotros por edad ya no somos niños, pero igual que a Jesús, como nos lo muestra la palabra del Señor en el libro de Lucas, a nosotros, a pesar de que no somos niños, nos debe preocupar con el mismo ahínco que al niño Jesús el estar en los negocios de nuestro Padre. Porque allí es donde está la verdadera ganancia. Ese es el negocio que realmente nos va a dar una ganancia imperecedera, una ganancia que no muere o una ganancia que no se destruye, que no la daña la polilla, que no se oxida, en fin, la ganancia que realmente vale la pena y el negocio que realmente vale la pena son los de nuestro Padre Celestial. Bien, veamos qué dice Oseas en el libro de el profeta Oseas. Vamos a buscar aquí un poquito más atrás. Vamos a ver dónde estamos. En Oseas. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es básico. El conocimiento nos hace a nosotros ser completos. El conocimiento nos permite la salvación. El conocimiento nos lleva por caminos correctos. El conocimiento
nos libra de la muerte. Entonces, vamos a ver, dice en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que el conocimiento nos libra de la destrucción. El pueblo de Israel recibió esta palabra en su momento a través del profeta Oseas. Y lo que Dios les quería decir era precisamente eso, que el desconocimiento por parte del pueblo de Israel de las cosas de Dios era lo que los llevaba a la destrucción. Entonces continuamos leyendo. Estamos leyendo en Oseas 4:6. Dice, el versículo 6 es el que acabamos de leer hace un momento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, digamos que cuando nosotros empezamos a trabajar, que somos personas jóvenes, que vamos a nuestro primer empleo, nosotros tenemos poco conocimiento sobre esa función que vamos a ejercer. Tenemos que leer manuales, tenemos que leer instructivos, tenemos que acompañar a una persona que ha hecho el mismo puesto durante un tiempo antes para aprender de esa persona y vamos acumulando conocimiento natural. Y al fin de cuentas nosotros podemos integrarnos al puesto de trabajo que vamos a hacer. Podemos meternos en el negocio, por decirlo así. Pero eso solo sucede después que hemos absorbido el conocimiento necesario para ejecutar bien la labor que vamos a hacer. Y la labor espiritual que nosotros tenemos que hacer, ¿de dónde sacamos el conocimiento? De la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Escudriñando las escrituras, leyendo con calma, pidiéndole al Señor que abra nuestro entendimiento para poder recibir el mensaje que Él tiene para nosotros en cada porción de la Biblia. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay veces que yo leo un pasaje bíblico y para mí tiene un mensaje totalmente directo a mi situación. Pero si otra persona lo lee, va a sentir que no es el mensaje en ese momento para su vida. En ese momento de su vida, el Señor tiene un mensaje diferente para esa persona, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces nosotros cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, que nos abra el entendimiento y que nos permita comprender el mensaje para mi vida, para mí, para mi familia, para los que están en mi entorno, para yo poder asimilar lo que Él tiene para mí. Entonces, con el conocimiento completo yo puedo meterme en los negocios de mi rey, en los negocios de mi padre. Si yo no tengo ese conocimiento, voy a ser un cristiano superficial. Voy a estar hablando de nada, porque voy a estar voy a estar leyendo la palabra, pero no va a extraer nada no voy a extraer nada para mí. Entonces yo tengo que pedirle al Señor la capacidad de entendimiento necesaria para comprender su palabra, para tenerla como un manual en mi vida, como las instrucciones de mi comportamiento, porque yo quiero estar metida en los negocios de mi rey. En esta temporada, vamos a llamarle así, que nos ha tocado vivir a partir de marzo en adelante, nos hemos encontrado quizás con más tiempo libre del que nos habríamos imaginado tener en este tiempo. ¿Y qué sucede? Hay personas que les ha dado por cocinar recetas nuevas, hay otros a los que les ha dado por escribir, otros han tomado cursos por internet, otros se han puesto a desarrollar hobbies que tenían olvidados.
Y así, cada persona ha encontrado algo diferente que hacer, algo que llene ese tiempo extra que tenemos libre bajo las actuales circunstancias. Pero ¿qué pasa? En muchos casos, esas cosas que las personas están haciendo no les llenan completamente y siguen sintiendo que necesitan más, siguen sintiendo que algo les está haciendo falta, que no están completos. Algunos no se sienten cómodos con no poder salir a la calle, otros sienten que les faltan bienes, que les falta economía. Todo esto forma parte de los afanes de la vida. La vida en sí trae afanes. Son parte de lo que es esta vida en este mundo. Y nosotros que estamos sujetos a vivirla, también podemos caer en esos afanes, en los afanes del mundo. En Mateo, el Evangelio de Mateo nos habla sobre los afanes del mundo. Vamos a ver. Vamos a buscar en Mateo, en el capítulo 13. Vamos a ver qué nos pueden hacer los afanes del mundo si no estamos realmente adheridos a la palabra del Señor, si nuestra fe realmente no es lo suficientemente sólida o no la reforzamos con lo que debe estar reforzada nuestra fe. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Imaginemos la situación. Estamos en una de las lecturas clásicas, podría decirse, porque es un pasaje que se lee mucho y que es muy utilizado en la predicación, que es la parábola del sembrador. Y miren lo específica y lo actualizada que está la Biblia, porque la Biblia, a pesar de los siglos que han pasado sobre ella, es el libro más actual que ustedes pueden leer. Miren lo actual que resulta la lectura que acabamos de hacer. Dice: el que fue sembrado entre espinos, refiriéndose a la semilla y haciendo la analogía, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo. Y es muy doloroso tomar un ejemplo como este, pero hace poco vi una noticia de una persona millonaria que se lanzó de su apartamento desde una altura considerable y falleció. Y esta persona deja una herencia material de millones de dólares a sus parientes o a sus deudos. ¿Cómo puede estar de vacía la vida de una persona sin la presencia de Dios? ¿Cómo puede ser de arrolladora la vida llena de afanes de una persona para orillarlo a un acto como este? A pesar de todas las riquezas que se puedan tener, si no tenemos al Señor en nuestra vida, nosotros vamos a tener una vida vacía. Y si tenemos una vida vacía sin la presencia del Señor, es más probable que ese vacío sea llenado por los afanes de la vida y que no sepamos cómo reaccionar ante los afanes que trae esta vida. Y los afanes que, como dice la palabra del Señor, trae este siglo. Pero miren, hay algo muy interesante sobre sobre llenarse de conocimiento del Señor y poner ante todo al Padre, ante todo a Dios.
en nuestra vida. Vamos a ver en Segunda de Reyes. También es una lectura bastante utilizada en la predicación. En el segundo libro de Reyes, vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Vamos a ver por aquí en el versículo. Vamos a leerlo todo completo porque no es muy largo tampoco. Así que vamos a aprovechar el contenido de la palabra del Señor. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, del primer versículo en adelante. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Clamó. O sea, ella no lo llamó de forma sencilla. Un clamor es un llamado más fuerte y más vehemente. Así que empezando por ahí, ya sabemos que la mujer estaba en una situación crítica. Bien, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Hay algo interesante aquí. Ella expone ante el profeta Eliseo que su esposo era un hombre piadoso, era temeroso de Jehová. Ella hace esta introducción para conmover al profeta en el sentido de que un hijo de Dios necesitaba de él. Era un hombre que había trabajado para el Señor, había estado en los negocios del rey. Y ahora ella y sus hijos habían quedado en necesidad y no tenía nada en absoluto. Pero hay algo que sí tenía, y era fe, porque de no haber tenido fe en que el Señor podía actuar a favor de ella a través del profeta, ella no se habría acercado a él. Entonces hay algo importante que ella sí tenía, a pesar de que pensaba que no tenía nada, ella tenía fe. Bien, vemos que aparte de fe, también tenía aceite. Dice ella: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, porque el Señor no da nada de a poquito. El Señor es generoso, te da en abundancia lo que tú necesitas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban llenar más vasijas. Todas las vasijas habían sido completamente llenas. De un poquito de aceite y de una cantidad grande de fe, se ha llenado todas las vasijas y todos los recipientes que ella tenía y que había podido conseguir. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que fue tal la cantidad de aceite que se logró recoger en esas vasijas, que aparte de pagar su deuda, ella también quedó con suficiente aceite como para venderlo y vivir de lo que les daba esa venta del aceite. El Señor no da nada de a poquito.
si nosotros decidimos meternos en los negocios de nuestro Rey, vamos a entender que los milagros del Señor son así mismo como lo que sucedió en la vida de esta viuda. Son abundantes. Y no es que usted va a ver que se le multiplique el arroz, ni que el azúcar no se le acabe, que la vasija no se le agote. Quizás eso no es lo que usted va a ver como milagro en su vida, pero sí van a haber eventos en su vida que usted, cuando los analice, se va a dar cuenta de que es el Señor actuando de forma generosa en usted o en su familia. Porque el Señor es bueno con los que le aman. Él ama a los que le son fieles. Y a las personas que lo ponen a Él primero, Él les da su recompensa. Y hay una recompensa mucho más importante que vamos a recibir al final de los tiempos, aparte de las bendiciones que podemos recibir del Señor ahora estando en vida. Y eso es algo que no debe apartarse de nuestra mente, que no estamos nosotros trabajando en los negocios de nuestro Rey por un salario común y corriente. Nosotros no estamos esperando una paga en moneda, no estamos esperando una paga en bienes. Nosotros estamos esperando la paga que no se destruye. No es como los dólares que se desgastan o que se ponen polillosos. No es como las monedas que se oxidan. El galardón que nosotros estamos esperando es el que vamos a recibir con la venida del Señor. Es la vida eterna. Ya todo esto habrá pasado. Toda esta vida no será más. Estaremos en presencia del Señor y su luz nos alumbrará de día y de noche. Entonces este es realmente el salario por el cual nosotros estamos trabajando, por el cual nosotros estamos metidos en los negocios de nuestro Rey. Y para cuando nos asaltan las preocupaciones naturales de la vida que estamos sujetos a vivir en este mundo, vamos a ver qué nos dice la segunda carta a los Corintios. Porque estamos sujetos a vivir aquí, pero no somos de este mundo. Y la palabra del Señor es clara en eso. Entonces vamos a ver qué nos dice en la segunda carta a los Corintios sobre las preocupaciones y los afanes de este mundo. ¿Por qué nosotros no debemos dejar que se acumulen todos estos afanes en nuestra vida y sucumbir a ellos? Vamos a ver qué nos dice. Estaremos leyendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, un poquito avanzado lo vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una palabra hermosa. Y voy a rescatar solamente el versículo 8, que dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Pero al decir aquí que abunde en vosotros toda gracia, la palabra del Señor no se refiere a la gracia divina, se está refiriendo a bienes, porque en el contexto podemos darnos cuenta de que está hablando de que no nos va a hacer falta nada,
de que vamos a recibir, no importa bajo cuáles circunstancias estamos, vamos a recibir del Señor lo que Él sabe que es suficiente para nosotros. Miren cómo está escrito este versículo. Y poderoso es Dios, porque hay que reconocerlo en todo momento. El Señor es poderoso, grande y maravillosas son sus obras. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No hay límite. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, en todas las cosas, no pone un límite o una clasificación de cosas bajo las circunstancias que usted esté. El Señor va a hacer sobreabundar lo que usted necesite. No importa el carácter de la necesidad. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea que la generosidad del Señor es tal que va a suplir lo que nosotros necesitamos y aún nos va a quedar para bendecir también a otras personas. Vamos a poder compartir nuestra bendición. Imagínense la satisfacción que usted siente al poder dar un poco de lo que tiene. ¿Cómo va a ser aún más grande la satisfacción entre más pueda ayudar a otros? Toda buena obra, para que abundéis en toda buena obra. Entonces, si el Señor es así de generoso conmigo, ¿cómo puedo yo limitarme en mi participación en los negocios de mi Padre? Que me suple a mí de todo lo que yo necesito, no importa las circunstancias bajo las cuales yo esté, incluso en un volumen tal que yo puedo compartir esa bendición con otras personas. Y cierra el versículo 9 diciendo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es una hermosa, hermosa, hermosa palabra. Y nos recuerda a nosotros que así mismo como Jesús estaba desde pequeño interesado en los negocios de su Padre, así mismo nosotros debemos mantener nuestro interés en los negocios de nuestro Padre. Y sobre todo debemos mantenernos siempre pegados a la palabra del Señor. Porque si no lo hacemos, no vamos a tener el manual de vida, no vamos a tener el conocimiento necesario para desarrollarnos bien en los negocios de nuestro Padre. Y todo obrero que quiere ganarse bien su salario, quiere también tener todo el conocimiento que se necesita para desarrollar bien la labor que va a hacer. Entonces nosotros tenemos que mantenernos escudriñando las Escrituras, aprendiendo más sobre qué quiere el Señor de nosotros y cómo nosotros podemos agradarle, cómo podemos nosotros llevar una vida cristiana de verdad, que no nos encuentre falla el Señor al hacer el examen de nuestra vida, que nos encuentren como obreros aprobados. Entonces yo les dejo esta palabra, pensemos muy bien en qué estamos ocupando nuestro tiempo, en qué lo ocupábamos antes, en qué lo estamos ocupando ahora, en qué lo vamos a ocupar mañana. Yo lo voy a ocupar en los negocios de mi Rey.